Elokeinu Avinu Malkeinu U'Moshiachenu Elokeinu Avinu Malkeinu U'Moshiachenu U'Moshiachenu
Bienvenido, Javerín. Este es el capítulo número 30 de la lectura y desarrollo del libro de Éxodo, del libro de Shemot. Y pues hemos llegado a la mención de los dos últimos ejemplares del tabernáculo, del establecimiento de Dios, del lugar estable de Dios, del lugar tranquilo, del Mishkan. Estos dos ejemplares son, uno, el altar del sacrificio del incienso, ¿ok? Y el lavacro de cobre. Entonces, Javerín, este capítulo ha sido titulado La aspiración de una buena conciencia hacia Dios y las oraciones de los santos. Entonces, hermanos, hay que considerar que este capítulo prácticamente se divide en dos estructuras o en dos porciones. Una corresponde a la Parashat Tetzaveh, que aquí entraríamos a la séptima aliyá, y a partir del versículo 11 entramos a la Parashá Ki Tisa. Son dos porciones del Pentateuco que se leen respectivamente en su orden, ¿verdad? Entonces, como introducción de este capítulo, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23 hasta el versículo 25. Y sería bueno poderlo leer desde el versículo 19. Dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas, vuestros pescuezos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y vamos a hablar de esto, del reflejo, de la imagen que causa el espejo, de mirar perfectamente en la ley, la de la libertad, dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Ok, Javerín, entonces, si bien es cierto, miren, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. En este capítulo, apreciados hermanos, vamos a ver los dos últimos elementos, los dos últimos mobiliarios ejemplares que fueron edificados, construidos o que fueron mostrados a Moshe en el monte. Estos dos elementos constituyen dos partes fundamentales dentro de todo el servicio en el tabernáculo. El primero, que corresponde al lavacro de las manos, que por cierto se menciona a lo último. Este lavacro tenía la función de poder limpiar o lavar la carne de Aarón y de sus hijos. Y este incienso aromático que se ofrecía desde el altar del incienso tenía la función de ingresar principalmente al lugar santísimo, llenar el lugar santísimo y desde allí Dios hablar a Moshe. ¿Ok? Desde allí, desde la nube, la que estaba por encima del caporet. ¿Ok, hermanos? Entonces, vamos a ir viendo pues con relación a la hechura del altar del sacrificio. Dice, y harás el misbeach. El misbeach, dice, el incensario del incienso. Miktar ketoret. ¿Ok? El altar del incienso, que también se le llamó misbeach, misbach haketoret. Este altar es un altar donde se sacrifica o donde se ofrece incienso. Este altar
es relacionado con la palabra miktar. Es como un incensario. ¿Ok? El verbo catar, ofrecer incienso. El sustantivo masculino miktar, que es incensario, y de aquí deriva un sustantivo femenino, mikteret, que también es incensario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en cuanto a estas palabras, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, Javerín, tenemos que tener en cuenta que en cuanto a la hechura, este tabernáculo, este altar del incienso era conformado por maderas de acacias. Dice, de maderas de acacias haces a él. Un codo sea su largo y un codo sea su ancho. Aproximadamente 45 centímetros, ¿ok? 50 centímetros, para tener una medida exacta. ¿Ok? 50 y 50. Tenía que ser cuadrangular y tenía que ser de 2 codos su alto, es decir, de 100 centímetros su alto, aproximadamente entre 90 y 100 centímetros. Y dice que a partir de él sean sus proyecciones, es decir, los cuernos que también tendría que tener este altar del incienso. Los cuernos que también tenía el altar del sacrificio, ¿ok? El altar del holocausto que estaba en la parte externa, en el patio. Y sobrepondrás a él oro tajor, ¿ok? Oro apto, ¿ok? Este oro que había sido quitadas las impurezas. A su techo y a sus paredes alrededor y a sus proyecciones, a sus cuernos, ¿ok? Este incensario, este altar del incienso, debía tener un techo. Esta imagen representa simbólicamente, representa gráficamente, mejor dicho, este techo que tendría este altar del incienso, ¿ok? Por aquí no pasarían las brasas, no pasarían las cenizas, ¿ok? Entonces todo estaba recubierto con oro, como dice más adelante, ¿ok? Dice, harás para él una moldura de oro alrededor y 2 anillos de oro. Este altar del incienso era de maderas de acacia recubierto de oro, pero sus anillos eran de oro, ¿ok? Eran vertidos de oro. Estos 2 anillos de oro haces para él por debajo con relación a su moldura. Sobre sus 2 costados haces sobre sus 2 lados, es decir, de lado y lado, en las 4 esquinas del altar del incienso se deberían colocar estos anillos. Y será para las agarraderas, relacionado a las varillas, para cargar a él en ellos o con las varillas. ¿Ok? Y harás a las varillas, estos palos travesaños que iban a ser introducidos en los anillos, estas varillas tendrían que ser de maderas de acacias. Y recubrirás a ellos con oro. Y darás a él, es decir, al altar del incienso, al rostro del caporet. Es decir, este caporet es el reconciliatorio, que es la tapa del arca del testimonio, del arca del testamento, ¿ok? De donde emergían estos 2 querubín, que ya los hemos visto capítulos anteriores. Y tendría que ser puesto el altar del incienso al rostro de este caporet. ¿Qué significa al rostro? ¿Qué significa al frente de la tapa del arca de la alianza? ¿Ok? Esta tapa de la alianza, cofre, esta tapa del cofre, ¿ok? Del arca del testimonio, estaba sobre el cofre del edut, sobre el arca del testimonio, como les vengo diciendo, donde estaba, se consideraba edut al maná, se consideraba edut a la vara de Aarón y también pues a las tablas de los 10 mandamientos, de las 10 palabras. ¿Ok? Todo eso es la doctrina que se desprende del testimonio que nos dan estos 3 elementos dentro del cofre. Al rostro del caporet que está sobre el edut, otra vez, donde me reúno hacia ti allá. ¿Dónde me reúno hacia ti allá? Entonces, Javerín,
es indispensable que nosotros podamos conocer que desde el capítulo 25 se vienen relatando todos los ejemplares, todas las muestras, todos los modelos que Adonai le enseñó, le mostró, le dejó ver a Moshe en el monte. Desde el capítulo 25 son mencionados. Y aquí vamos a hacer pues un recuerdo, un recuento que es importante poderlo ir dimensionando. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 30 más o menos de Éxodo se van dando todas las especificaciones con relación a estos ejemplares. En el capítulo 25 pide Dios una trumá, ¿ok? Una trumá. Y es importante poder conocer qué representa una trumá. Como bien sabemos, hay distintos nombres para las distintas ofrendas o sacrificios que se presentaban en el tabernáculo. Todo este conjunto de sacrificios y de ofrendas se llamaron korbanot, es decir, acercamientos, cosas que han sido acercadas hacia Dios, ¿ok? Las cosas que han sido acercadas hacia Dios. Uno de ellos es el olá que ha sido traducido como holocausto, que es este ascenso del humo que se quema del animal, ¿ok? Y este olá se quema completo, ¿ok? Por eso se llama olá. Este es un sacrificio para la reconciliación con Adonai. Hay otro sacrificio que se llama hatat, que es el sacrificio por el pecado, ¿ok? Por el pecado de ignorancia, que también se ofrecía a animales. Hay otro sacrificio llamado Asham, que es este sacrificio por la culpa, ¿ok? Aquel que había sido imputado en un delito, ya había tenido la culpa de haberlo cometido, ¿ok? Hay otro sacrificio llamado Shlamim, que son las ofrendas de paces, o son estas ofrendas que saldan cuentas con Dios, ¿ok? Hay otro, en esto también está relacionado el de Todá, que es el de agradecimiento, el sacrificio o la ofrenda de agradecimiento. La minjá, que básicamente eran asuntos vegetales, flor de harina mezclada con aceite. Era una minjá, que era una ofrenda personalizada, acercada para Dios. Y la trumá, Javerín, que es uno de todos estos elementos que estoy mencionando, de todos estos sacrificios. Por ejemplo, un animal podría ser tomado para un sacrificio de olá, un sacrificio de reconciliación, y de ese animal se tomaba una parte que iba a ser puesta por importancia con relación a las demás partes del animal. Esta trumá es traducida en las Biblias como la espaldilla derecha. Por ejemplo, Aarón comía esta espaldilla derecha de un animal, pero tenía que levantarla, tenía que ponerla en alto. Ese era el ofrecimiento de esa porción importante del resto del animal que se comería a Aarón y sus hijos. Entonces, Javerín, habiendo ya dimensionado todos estos sacrificios, que por cierto, y permítanme por favor si lo hallo aquí, permítanme. A ver. Bien. A todo este conjunto de sacrificios, Javerín, se le conoce o se le denomina Hanukat HaMizbeach, que significa la educación del altar del sacrificio o la doctrina del altar del sacrificio. Todos estos sacrificios representan la doctrina de Dios para su pueblo Israel. Entonces es importante que nosotros podamos conocer esto. Esto está en Números 7:84, que por cierto el libro de Números, Javerín,
contiene uno de los capítulos más largos, ¿ok? El capítulo 7. Y este capítulo 7 habla con relación a esta doctrina, a esta Hanukat Hamizbeach, a esta Hanukkah del altar del sacrificio, a esta doctrina del altar del sacrificio. Entonces, 12 príncipes, es decir, 12 Nesiim, 12 personas que llevan la carga del pueblo de Israel, cada una de una tribu, como representantes, hacían 12 días continuos de ofrendas, ofrenda y sacrificio. Esto lo pueden encontrar en todo el capítulo 7 del libro de Números. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver también con relación a lo que se pide más adelante con relación al Kofer, ¿ok? A este pago que tenían que hacer estos Nesim. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros podamos considerar todos estos sacrificios como parte de nuestro aprendizaje para el servicio de Dios, para el servicio de Dios. Entonces, esta trumá que Adonai pide en el capítulo 25 es una ofrenda importante. Es decir, si Adonai pedía oro, ese oro era sacado de otra fuente de oro que, por ejemplo, yo tengo un peso de oro y de él extraigo una parte de ese oro, ¿ok? Unos cuantos gramos para Dios. Yo estoy haciendo esos cuantos gramos una ofrenda importante para Dios. Una ofrenda que ha sido sacada de otra para darle una importancia mayor, ¿ok? Un uso mayor, vamos a decirlo así. Entonces, Adonai pide oro, plata y cobre en el capítulo 25. Pide tejelet, que es este azul, argamán, que es este púrpura, shani, que es este color carmesí, y shesh, ¿ok? Que es este lino, color blanco, ¿ok? Pide pelos de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejashim, árboles de acacias, aceite para la lumbrera, especias para el aceite de la unción y aromas para el incienso de los aromas. Pide piedras de shoham, que son de ónice para el efod, y piedras de miluim, piedras de llenuras, que eran las 12 piedras que llevaba el sacerdote en el pectoral. En este capítulo 25 también, pues Adonai efectivamente pide hacer un mikdash, un santificatorio, conforme a su ejemplar, según el debido proceso, según el mishpat, ¿ok? Mostrado a Moshe, el Mishkan y sus utensilios. Bueno, en este capítulo 25 continúa con el cofre del testimonio, es decir, el arca del testimonio, de árboles de acacia, recubierto de oro tajor por dentro y por fuera, su moldura alrededor, sus patas, sus varillas, su caporet, que es la tapa, de oro tajor también, y sus 2 querubín a partir de la tapa. El ejemplar de la mesa también se habla en el capítulo 25, también de maderas de acacia, recubierto con oro tajor, con márgenes, su moldura, sus anillos de oro y sus patas y sus varillas, también sus platos, sus cucharas, sus copas, sus cuencos de oro apto, ¿ok? De oro refinado, y el pan del rostro, que eran estos 12 panes que se utilizaban en la mesa. Y también, por último, el capítulo 25 cierra con la descripción del ejemplar de la menorá, es decir, el candelabro de oro apto, de oro tajor. Su eje, sus ramas, sus copas, sus flores, sus brotes, y todo pesaba un kikar, que pues aproximadamente he determinado 34 kilos aproximadamente de oro tajor, y también pues sus utensilios, que los habla de ello aquí. ¿Ok? Sus utensilios. Entonces, este es el capítulo 25. El capítulo 26 habla todo con relación a las cortinas, las 10 cortinas que pedía que iban a ir por encima de los tablones, de lino retorcido, de azul, de púrpura, de carmesí, sus crubín, sus bucles de tejelet, ¿ok? Y sus enganches de oro donde iban adheridas estas 2 partes de las cortinas. Las 11 cortinas de pelos de cabras, sus bucles, sus enganches,
Habla también del cobertor de pieles de carneros teñidos de rojo y cobertor de pieles de tejashim, que no se sabe cuál es el significado de ese animal. Habla también el capítulo 26 con relación a los tablones del Mishkan, de maderas de acacias recubiertas de oro, sus quicios, sus pedestales de plata, sus anillos de oro, travesaños recubiertos de oro. Habla también con relación al ejemplar del parójet. El parójet es el velo de separación entre el lugar santo, que es el Kodesh, llamado el Kodesh, al lugar santo se le llama en hebreo el Kodesh, y al lugar santísimo se le llama el Kodesh Kodashim. ¿Ok? Este parójet separaba estas dos partes, el lugar santo del lugar santísimo. Era también una obra de labrador, era de tejelet, es decir, de azul, era de púrpura, de carmesí, de lino retorcido, y sus querubim, sus columnas recubiertas de oro, que también debía tener este velo, sus ganchos de oro, sus pedestales de plata, y listo. El masaj también lo relata el capítulo 26. El masaj era este velo de entrada al Ohel Moed, es decir, de entrada al lugar santo. También el masaj también era una obra de recamador, de azul, de púrpura, de carmesí, de lino retorcido. Sus columnas eran de maderas de acacia recubiertas de oro, sus ganchos, sus pedestales de cobre y sus ganchos de oro. ¿Ok? Sus ganchos de oro. El capítulo 27, hermanos, se habla con relación al patio, al ejemplar del patio del Mishkan. Sus cortinas suspendidas de lino retorcido, sus columnas, sus pedestales de cobre, sus ganchos de plata, sus acoplamientos también de plata. Y en este capítulo 27 se sigue hablando con relación a la compuerta del Hatzer, la entrada principal de todo el tabernáculo, ¿ok? Exactamente del patio, que también se llamaba, esta entrada tenía una cortina llamada masaj, obra de recamador también de azul, de púrpura, de carmesí, de lino retorcido, sus columnas, sus pedestales de cobre, sus acoplamientos de plata, sus ganchos de plata y sus clavijas de cobre. Sus clavijas de cobre. Y el ejemplar también, Javerim, del aceite del olivo. Sin mezclar tenía que ser. Prensado para la lumbrera. Y el capítulo 28 habla con relación a las prendas de santidad de Aarón y de sus hijos. De oro, eran de oro, ¿ok? De hilos de oro, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino fino, para gloria y ornamento. También en este capítulo 28 se habla con relación al efod, una obra de diseñador, de labrador, de oro, de azul, de púrpura, de carmesí, de lino retorcido, sus sombreras, sus cintos, sus piedras de ónice, de shoham, sobre los hombros, sus engastes, que tenía sus engastes entretejidos de oro para las piedras que tenía en los hombros, y sus cadenillas que iban adheridas al engaste. También habla con relación al ejemplar del pectoral, del Hoshen, del Mishpat, ¿ok? Del procedimiento correcto que llevaba aquí sobre el efod, que era cuadrangular, obra de un palmo cada lado, obra de labrador, de diseñador, era también de oro, de azul, de púrpura, de carmesí, de lino retorcido. Sus piedras, sus 12 piedras, sus engastes entretejidos por cada piedra, sus cadenillas de oro tajor, ¿ok? Que iban unidas también a los engastes de los hombros, de las sombreras, sus anillos de oro, su cordón de tejelet, ¿ok? Que iba amarrado a estos anillos de oro y iba por encima del cinto del efod de Aarón, ¿ok? Hasta sus hombros. Y también ahí estaban los Urim y el Tumim. También se habla con relación de las prendas, el meil del efod, que era un acabado de azul, ¿ok? Era un acabado de azul este meil. Su cobertura con borde acorazado, sus shulim, que eran estas ondulaciones de la falda inferior, ¿ok?
sus granadas de tejelet, de azul, que iban en los bordes de las faldas ondulantes de Aarón. Iba una granada, una campanilla, una granada, una campanilla. Y también en este capítulo 28 se habla con relación a las túnicas de lino, al mitznefet, que es el turbante de Aarón, de lino, su cinturón, obra de recamador, también de lino, los mikbaot, los turbantillos de los sacerdotes, y sus calzoncillos de hebra de lino. El capítulo 29, Javerim habla con relación a los mobiliarios. No habla con relación a los mobiliarios del Mishkan, sino con relación a todo el procedimiento que debía hacer Aarón y sus hijos para la entrega del oficio sacerdotal. Y hemos llegado al capítulo número 30, Javerim, que es donde se mencionan estos dos elementos. Hemos ido mencionando el elemento del altar del incienso, y pues con relación a este altar del incienso es donde Adonai le dice que este altar debía ser colocado al rostro de la tapa del arca, que está sobre el edutz, el testimonio, donde me reúno hacia ti allá. ¿Ok? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es donde me reúno hacia ti allá? Vamos a ir a Éxodo 25, 22. Éxodo 25, 22 dice: y desde allí, de allí, me declararé a ti, hablaré a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, sobre el caporet, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, Javerim, aquí nos están dando nos está dirigiendo el texto, que es en la función del altar del incienso, lo que propicia esta reunión de Dios para con su pueblo, y específicamente para con Moshe, ¿verdad? Que es quien iba a hablar con él. Y dice, y quemará incienso sobre él, a Aarón, un incienso de aromas, de amanecer en su calibrar bien a las lámparas, él quema ella como incienso. Y en medio del hacer subir a Aarón a las lámparas, entre las dos tardes, él quema a ella como incienso, un incienso de continuo. Entonces, este incienso era encendido en el amanecer y entre las dos tardes, continuamente, todos los días, de amanecer en amanecer, dice. Por vuestras generaciones, dice, no hagan subir sobre él incienso zará, incienso ilegal, un incienso que no ha pedido Dios, ¿ok? Que no haya pedido Dios. Ni olá, ni este sacrificio de reconciliación, ni minjá, ni sacrificio, ni ofrenda personalizada, ni nesej, que es esta libación que se hacía, este enjuague bucal y derrame de líquido, ni nesej, ni libación liben sobre él. Y quitará Adonai el recubrimiento, y quitará el recubrimiento a Aarón sobre sus cuernos, sobre los cuernos del altar del incienso, una vez en el año, en Yom HaKippurim, de la sangre del hatat de los Kippurim. Éxodo 29, 36. Éxodo 29, 36 nos dice, cada día ofrecerás un par. Un par es un toro no castrado. Un par del sacrificio del pecado, ¿ok? Para hatat. Un toro no castrado para hatat. Entonces, de la sangre del hatat de los Kippurim, para esta cita del día de las reconciliaciones, una vez en el año, el 10 del séptimo mes, quita el recubrimiento sobre él, sobre estos cuernos, sobre este altar del incienso, por vuestras generaciones. Kodesh de Kodashim, santidad de las santidades es él, perteneciente a Adonai.
Entonces, fíjense, santidad de santidades es este altar del incienso, perteneciente a Adonai. Hemos hablado con relación a la primera parte de este capítulo, con relación al altar del incienso, en cuanto a su hechura, ¿ok? Que era de todos estos elementos que hemos mencionado. En cuanto a su ubicación, Éxodo 40:26 nos dice que Moshe colocó el altar de oro, el Mizbach HaZahaf, que es el altar de oro, en la tienda del encuentro al rostro del Parojet. Éxodo 40:26. 40:26. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, al rostro del Parojet. ¿Ok? Y Hebreos 9, del 3 al 4, dice que el incensario de oro se hallaba en el Kodesh Kodashim, en el lugar santísimo, en la santidad de las santidades. Vamos a ver qué dice Hebreos 9. Hebreos 9. A ver. Hebreos 9, desde el 3 hasta el 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del testamento cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del testamento, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, ¿cómo es esto? Este capítulo nos está diciendo que este altar del incienso estaba al frente del Parojet, que es este velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y Hebreos nos dice que el incensario de oro se hallaba en el Kodesh, en el Kodesh Kodashim, en el lugar santísimo. Pero para ello nosotros, Javerín, tenemos que conocer algunas palabras. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, hay una expresión que se conoce como Mizbach HaKetoret, que es el altar del incienso, cuya descripción la hemos leído en este capítulo número 30, del versículo 1 hasta el versículo 10. Otra palabra es Machtá. ¿Ok? Primero, el altar del sacrificio tenía estas especificaciones: sus cuernos, su moldura, su techo, sus anillos, sus varillas, recubierto de oro, de maderas de acacias. Hay otra palabra, y a esto se le llama el incensario, en el versículo 1, ¿ok? Harás el Mizbeach, un incensario del incienso, ¿ok? A esto se le llama el incensario, y efectivamente era de oro. Pero hay otra palabra que se utiliza llamada Machtá en singular y Machtot en plural, que significa que son los implementos o recipientes en el que se quitan y transportan algunos elementos. Por ejemplo, Éxodo 25, 38 y 37, 23 dicen que la menorá tenía Machtot de oro, ¿ok? Tenía estos recipientes de oro. En este caso, recipientes donde se sirve el aceite. Éxodo 27:3 y Éxodo 38:3 dice que el altar del sacrificio tenía Machtot, tenía estos recipientes de cobre, es decir, eran braseros, eran elementos para recoger las brasas. Levítico 10:1 nos dice que Nadab y Abijú tomaron cada uno su Machtá, su brasero, ¿ok? Y entraron a acercarse a Dios y murieron, efectivamente. Levítico 16:12 nos dice que en el día de Yom HaKippurim, del quite de los recubrimientos, Aarón ingresaba por dentro con relación al Parojet. Dice por dentro, no dice al frente del Parojet. Dice por dentro con relación al Parojet. Con un Machtá ingresaba, con un brasero. En Números 16:6 y
Números 16:6 y versículos 17-18, Moshe le dice a Coré, a Korah, y a su equipo que tomen 250 mahtot, 250 braseros. Y en Primera de Reyes 7:50 habla de mahtot de oro cerrado, es decir, de oro confinado que no tenía contacto con el exterior. Esa es la palabra mahtá. Vamos a ver si ponemos aquí el mizbah ha-ketoret, que es el altar del sacrificio del incienso, el mahtá o mahtot en plural. Y el siguiente es el miktar o mikteret. Miktar en masculino y mikteret en femenino. Ok, como tercer elemento, como tercer palabra que deberíamos conocer es el mikteret o miktar. Miktar aparece aquí en el versículo número 1. Ok, harás el mizbeach. Miktar ketoret. Ok, incensario del incienso en masculino. Pero hay otras dos ocasiones donde aparece en femenino, mikteret. Y estas son, por ejemplo, vamos a ver primero, en Hechos 9:4, la palabra fimiaterion es traducida como incensario. ¿Ok? Fimiaterion es traducida como incensario. Y no es de sorprender que en la Septuaginta haya traducido esta palabra griega, fimiaterion, haya traducido la palabra griega mikteret en Segunda de Crónicas 26:19, cuando el rey Uziyahu ofreció incienso con un mikteret, con un incensario, junto al altar del incienso. ¿Ok? Se menciona el incensario y se menciona el altar del incienso. Y en Ezequiel 8:11 también se menciona cuando señala a los 70 varones con su mikteret, es decir, con su incensario, cada uno. ¿Ok? En cuanto a la función, este incienso, en cuanto a su función, entonces para terminar, Javerín, de mencionar esta ubicación del altar del incienso entre el lugar santo o el lugar santísimo, obedece nada más y nada menos que a la llegada o al alcance que tenía este elemento hasta la santidad de Dios. Este altar del incienso está ubicado efectivamente al rostro del parójet, al rostro del velo de separación. Cuando decimos a la entrada del Ojel Moed, estamos hablando poniéndose delante, de cara a la entrada, al masaj, a la entrada del lugar santo. Cuando decimos al rostro del parójet, estamos poniéndonos mirando hacia adelante, en la misma dirección de donde hemos entrado, al rostro del parójet. Cuando decimos al rostro del caporet, estamos poniéndonos delante del caporet, mirando hacia el caporet, en la misma dirección de donde hemos entrado. No podemos decir al rostro del parójet dándole la espalda al arca del testimonio. Por tanto, el arca, el altar del incienso, estaba ubicado definitivamente en el lugar santo, pegado al velo de separación llamado parójet. El Evangelio diría que este altar del sacrificio, este altar del incienso, estaría ubicado en el lugar santísimo por la llegada que tenían tanto las brasas del mizbeach, del altar, y mezclado con el incienso en un mahtá, en un brasero, que era presentado delante del arca, por dentro del parójet, como dice la escritura, por dentro del parójet, una vez en el año. ¿Ok? Una vez en el año. Pero este altar del incienso estaba en el lugar santo, por lo cual Aarón no tenía permitido ingresar al lugar santísimo todos los días, sino solamente una vez al año. Una vez al año. Entonces, el Evangelio dice que
este altar del incienso estaba en el lugar santísimo, porque el humo del altar del incienso en el lugar santo ingresaba, traspasaba el velo de separación llamado parojet hacia el lugar santísimo y llenaba todo el lugar santísimo. Y allí se ponía la nube por encima del caporet, de la tapa del propiciatorio, de la tapa del arca. Y allí hablaba Adonai a su pueblo Israel. En cuanto a la función de este incienso, representaba y representa a las oraciones de los santos, como lo dice Apocalipsis 5:8. Javerim. Que Aarón ofrecía de amanecer en amanecer y entre las dos tardes. Continuamente, juzgo yo que el altar del incienso estaba en el lugar santo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver Éxodo 40:26. Éxodo 40:26 menciona con relación a lo que estoy hablando. 40:26 dice, puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Es lo que hemos leído ya. Ok, Javier. Esto con relación al altar del incienso. Y pues a partir del versículo 11 entramos ya a la primera lectura de esta porción del Pentateuco llamada Kitizá. Se llama Kitizá porque así comienza. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Kitizá et Rosh Benei Israel. Entonces dice, comunica a Adonai hacia Moshe al decir, cuando levantares a la cabeza de los herederos de Israel, respecto a sus cargos, aquellos que iban a ser levantados su cabeza, se llamarían Nesiim. Estos Nesiim son aquellos, propiamente dicho, los levantados del pueblo. Los que llevarían la carga del pueblo de Israel. Eran las cabezas de los líderes de Israel, de cada tribu. Vamos a ver qué dice Números 7:2, como ya lo hemos leído hace un momento. Dice, entonces, desde el 1, aconteció que cuando Moshe hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, es decir, los Nesiim, los jefes de las casas paternas, los cuales eran los Nesiim, los puestos en alto, los que llevan la carga de las tribus, que estaban sobre los cargos, aquellos que estaban en pie sobre los cargos, dice Deuteronomio 7:2, exactamente. Aquellos que estaban parados, aquellos que estaban de pie sobre los cargos, ¿ok? Aquellos que habían sido puestos a cargo. Entonces dice Javerim, entonces ellos, estos Nesiim, entregarán el varón, cada uno su cofer de su pescuezo para Adonai. Su recubrimiento. Este recubrimiento era un pago que tenían que hacer. Entonces, en medio del dar cargo a ellos, eso tenían que hacer. En medio del darles el cargo, ellos tenían que dar el cofer, que era el pago. No haya en ellos tropiezo, no hay en medio de ellos tropiezo, en medio del dar cargo a ellos. Esto entregan todo el que cruzare sobre los cargos, todo el que sea puesto en cargo, todo lo que tome las riendas del cargo, daría la mitad del shekel del Kodesh, ¿ok? Del shekel de la santidad. 20 yerá es el shekel. La mitad del shekel es trumá para Adonai. La mitad del shekel es trumá perteneciente a Adonai. Entonces, Javerín, tenemos elementos aquí que ir viendo. La mitad del shekel es la ofrenda importante para Adonai. Del shekel del Kodesh. El shekel del Kodesh
son 20 gerá. 20 gerá. ¿Qué es gerá? 20 gerá es el shekel. La mitad de esto se tenía que entregar. Entonces tenemos un shekel, 20 gerá. Un gerá, Javerín, según las fuentes de diccionarios, Gesenius, por ejemplo, mencionan a gerá, la palabra gerá, como un grano, como un frijol. Dicen las fuentes de la literatura judía que era un peso y moneda más pequeña. El gerá era el peso y la moneda más pequeña utilizada por los hebreos, donde utilizaban granos de pimienta, de cebada o de semillas de algarrobo. Curiosamente, las semillas de algarrobo, entre todas sus semillas, tienen un valor exacto, casi exacto. 200 miligramos cada semilla de algarrobo. Un gerá pesaba, era el peso de 5 semillas de algarrobo, es decir, un gramo. Un gerá era el peso de un gramo. ¿Ok? Esto, Javerín, voy a tener que precisarlo más adelante, pero ya pues vamos haciendo ya la introducción de a poco en todo este mundo también de los pesos, de los pesos, de las monedas y todo ello. Todo este valor de cuantificación monetario que se realizaba también en medio del pueblo de Israel. Entonces, si un gerá son 5 semillas de algarrobo, es decir, un gramo, y un shekel son 20 gerá, un shekel sería 20 gramos de plata. 20 gramos de plata. Pero Adonai pedía una trumá, que de estos 20 gramos de plata se daban 10 gramos de plata, es decir, la mitad del shekel. 10 gramos de plata por cada uno de los herederos de Israel. Un shekel, más o menos, por aquí debería estar costando como 30 soles. ¿Ok? 30 soles. Medio shekel, perdón. Un shekel sería aproximadamente 60 soles peruanos. O entre 14, 15 dólares. ¿Ok? A 14, 15 dólares americanos. Más o menos. ¿Ok, Javerín? Entonces, todo el que cruzare sobre los cargos tendría que dar esta ofrenda, esta trumá para Adonai. 10 gerá, 10 gramos de plata. Desde el portador de 20 años y hacia arriba. A partir de los 20 años ya tendrían que dar esta trumá. ¿Ok? Y hacia arriba. Entrega la trumá de Adonai. El constante, es decir, el rico, no da más, no da mucho. Y el dal, el inconstante, es decir, el pobre, no da poco, no da menos. No da ninguno de los dos, ni el que tiene mucho da más, ni el que tiene poco da menos, de la mitad del shekel. O sea, la mitad del shekel era la medida precisa que Dios estaba demandando. No que porque yo tenía más, podía dar más, porque me nacía el corazón, porque no sé, porque sale de mí, y no porque tenía menos, no hacía ningún esfuerzo por dar lo que tenía que dar. ¿Ok? Para entregar una trumá de Adonai, a la trumá de Adonai, a la ofrenda importante de Adonai. Esto era relacionado al quitar el recubrimiento del pecado sobre vuestros pescuezos, y tomarás a la plata de los Kipurim. Ok, esta era considerada la plata de las reconciliaciones, del quite de los recubrimientos de parte de los herederos de Israel, y entregarás a él, ok, sobre el servicio de la tienda del encuentro, y será para los herederos de Israel por recordatorio al rostro de Adonai, para quitar el recubrimiento sobre vuestros pescuezos. Y comunica Adonai hacia Moshe al decir: y harás el lavacro de cobre y su soporte de pie. ¿Ok?
su soporte del pie. Su soporte de pie de cobre para lavarse. ¿Ok? De cobre para lavarse. Su soporte de pie de cobre para lavarse. Y entregarás a él, a este lavacro, entre la tienda del encuentro y entre el altar del sacrificio. ¿Ok? El lavacro iba a estar por fuera. Era la entrada desde el tabernáculo. Era por el patio, ¿ok? La entrada del patio, donde tenía también un velo. Luego seguía el altar del sacrificio, llamado Mizbeach, ¿ok? El del sacrificio del holocausto. Luego seguía el lavacro de pies y manos. Luego seguía el lugar santo y luego el lugar santísimo. Entre el Mizbeach, entre el Ohel Moed y entre el Mizbeach. Y entregarás allá aguas. En el lavacro entregaría Moshe aguas. Y lavarán a Aarón y sus hijos a partir de él, a sus manos y a sus pies, en su entrar hacia el lugar santo, o sea, hacia el Ohel Moed, hacia la tienda del encuentro. Se lavan con aguas y no mueren en su aproximar hacia él. No mueren. A ver, permítame, por favor. Y no mueren. Ok. Dice el versículo 20, en su entrar hacia la tienda del encuentro se lavan con aguas y no mueren. O en su aproximar hacia el altar del sacrificio, también tenían que lavarse las manos para ministrar, para ofrecer como incienso un ishé. Un ishé. Este ishé sobre todo se refiere al aroma que despiden los elementos, ¿ok? Las cosas. Puede ser un sacrificio quemado, puede ser un incienso en el altar del incienso, o puede ser simplemente, también el incienso era quemado, o puede ser solamente un incienso, solo incienso sin quemar, entre los panes del rostro, entre los 12 panes del rostro, el cual despedía de allí un olor fragante, ¿ok? Un olor de descanso para Adonai. Entonces, más Ishé, la palabra Ishé, que es esta palabra que se utiliza para sacrificio, un sacrificio, en la Biblia lo traducen como ofrenda encendida. Este Ishé más tiene que ver con el aroma fragante que despiden algunos elementos como ya he mencionado. Por ejemplo, un Ishé podía ser un olá, un sacrificio de reconciliación, como lo dice Levítico 1:9. Un Ishé podía ser una minjá, que podía ser de flor de harina y aceite cruda, o también podía ser cocida. ¿Ok? Eso era un Ishé, el aroma que despedía eso. Un Ishé también podía ser de los sacrificios llamados shlamim, que son estos sacrificios de paces, como dice Levítico 3:3. Un Ishé también podría ser un hata'atz, un sacrificio por el pecado, como dice Levítico 4:35. Un Ishé podría ser también sacado de un sacrificio de asham, de la culpa, por la culpa, como dice Levítico 5:12 y Levítico 7:5. Aarón y sus hijos comían del Ishé, como dice Levítico 6:17, y esto lo vamos a leer. Levítico 6:17 dice, no se cocerá con levadura, le he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las palabras, aquí tenemos con relación a la expresión Ishé, con relación a este sacrificio llamado Ishé, este sacrificio encendido de olor grato, un sacrificio de olor grato, es mejor entenderlo, para Adonai. Y lavarán sus manos y sus pies y no mueren.
y ella será para ellos una norma inamovible del tiempo que solo Dios conoce, para él y para su simiente, por sus generaciones, por sus generaciones. Entonces, Javerim, esta segunda parte de este relato, el lavacro de cobre, y su soporte en el cual se lavaría a Aarón y sus hijos sus manos y sus pies, su ubicación, pues como ya lo hemos mencionado, entre la tienda del encuentro, entre el lugar santo y entre el altar del sacrificio. Sus detalles son complementados por Éxodo 38:8. Éxodo 38:8. Y allá vamos. También hizo la fuente de bronce, es decir, la fuente de cobre, y su base de cobre de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto lo dice Éxodo 38:8 y Primera de Samuel 2:22. Primera de Samuel 2:22. Vamos a ver qué dice. Primera de Samuel 2:22. Primera de Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ok? Éxodo 38:8 y Primera de Samuel 2:22 dice que las mujeres que iban al frente como soldados, esa es la palabra que se utiliza, ir al frente como soldado, a la entrada de la tienda del encuentro, entregaron sus espejos, sus visores. Habían mujeres a la entrada de la puerta de la tienda del encuentro que estaban allí al frente como un ejército, como soldados. ¿Ok? Estos espejos fueron usados todos para la obra del lavacro de cobre. ¿Ok? Esta fuente principalmente tendría o representaría dos funciones que he podido dilucidar, que son reflejar la imagen de la persona y lavar o limpiar las carnes, ¿ok? La carne. Entonces, fíjense hermanos, que nosotros tenemos este lavacro mencionado a lo último. Y este lavacro iba a ser la función con el cual, sin él, no podían ejercer, sin el uso del lavacro, Aarón y sus hijos no podían ejercer el servicio en la tienda del encuentro. Sin lavarse las manos ni los pies, sin lavarse la carne, no podían ejercer el oficio, porque si no morirían. Y, Javerín, nosotros vemos este asunto del lavado de la carne como parte de la obra redentora de nuestro Señor Yehoshua, el cual nos va a quitar el recubrimiento del pecado de la carne, la concupiscencia. Veamos qué dice Primera de Corintios 13:12. ¿Ok? A ver, bien. Primera de Corintios, vamos a ver qué dice Juan 15, del 3 al 8. Juan 15, del 3 al 8. Juan 15, del 3 al 8. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Ok? Esta agua del lavacro iba a representar la palabra de Dios, ¿ok? La palabra de Dios con la cual iban a ser limpiados a Aarón y sus hijos, y por ende todo el cuerpo de Israel. Vamos a ver qué dice Isaías 1:16. Isaías 1:16. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos,
Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Vamos a ver qué dice Efesios 5, 25, 26. Efesios 5, 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Vamos a ver qué dice Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Con esto del bautismo y el lavar los pecados, algunas personas han visto conveniente poder ver el bautismo como el hecho, el acontecimiento que te quita los pecados, y no es así, o que te da la salvación, peor, y no es así, para nada. Vamos a ver en otro versículo una ampliación de esto. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro, vamos a ver si es 3:21. Sí es. El bautismo que corresponde a esto, ok, esto está hablando con relación, el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ojo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y este es la función principal del lavacro. Una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Imagínense, mañana y tarde, de día en día, Aarón y sus hijos lavaban sus manos y sus pies una y otra vez, no una, no dos, no tres, sino muchas veces durante el día, en todo el oficio que tenían que hacer durante 20 años, desde los 30 años que ingresaba un sumo sacerdote, hasta los 50 que ya se retiraba. Todos los días, no había domingos ni feriados, ¿ok? Inclusive en Shabbat, y lo hacían también, sacrificios, ofrendas y todo ello, ¿ok? Lo que correspondía, lo del día en su día. ¿Ok, Javerín? Entonces, y vamos a ver. Primero habíamos mencionado que leeríamos Primera de Corintios. Ok, pero Primera de Corintios sí lo leímos, ok, en el inicio. Ok, entonces, aquí está, hermanos. Esto lo del lavacro, de cobre, tenía que representar una buena conciencia, la aspiración de una buena conciencia para Dios. Ok, y pues el asunto que les quería decir es lo que dice Corintios. Hay un versículo en Corintios que dice que no, a ver, nos veremos cara a cara. Allá, Primera de Corintios 13:12 dice: Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y en todo esto de 1 Corintios 13 es un capítulo que mucho se conoce, que se habla del amor, ¿okay? Del amor que es Dios,
que es Dios, no es ningún sentimiento humano, sino es Dios, este amor iba a quedar por encima de todo y era lo que iba a salir, a relucir en medio del pueblo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, a Dios, al amor. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Haverim, nosotros en representación, en los tiempos de este sacerdocio levítico, hacíamos esta función de reflejarnos en el lavacro de cobre, de reflejar nuestra imagen en el lavacro de cobre y reconocer, como reconoció Job, me aborrezco, decía, como reconoció Jeremías, soy inmundo de labios, soy inhabilitado de labios, ¿ok? Como lo hacían los demás, Pablo, miserable de mí, decía, todos ellos veían de su imagen algo que no era compatible con Dios. No era la misma imagen de Dios como lo había prometido en Génesis, sino que nosotros habríamos de tener la imagen del Santo en su semejanza en el día postrero, en el día de su venida. Es por eso que miramos oscuramente, porque no tenemos el reflejo exacto de lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, le conoceremos tal y como es, porque seremos como Él es, porque le veremos como Él es, cara a cara, al amor. Y todo esto se desprende desde el capítulo 30 de Éxodo. ¿Cómo es que se puede llegar a toda esa disertación? Si no fuera por la Torá, si no fuera por el Evangelio, si no fuera por toda la Escritura completa, perfecta, ¿ok? Perfecta, completa. Entonces, apreciados hermanos, para terminar ya la lectura, dice, ok, versículo 22, toma, comunica a Adonai hacia Moshe al decir, y tú, toma para ti especias de rosh, especias de excelencia, ok, de mirra de libertad, deror. Deror es la palabra que se utiliza para lo que sucedía en el jubileo. En el jubileo sucedía un deror, una libertad, era proclamado deror. Era proclamado la libertad porque era un estado donde todo fluía libremente. Los presos eran sueltos, era retribuido los agravios, eran devueltas las cosas, eran redimidas las personas y todo ello en ese día de jubileo. Entonces aquí sale la misma palabra, mirra de deror, mirra de libertad, mirra que fluye libremente. Tenía que ser 500, al final dice que son shekel, pero aquí no lo dice. 500, es decir, más o menos 10 kilos de mirra. Y canela de aroma, su mitad, es decir, 250, ¿ok? Es decir, 5 kilos de mirra, de canela, perdón. Y de caña aromática, 250 también, 5 kilos de shekel, ¿ok? Y casia, que es algo parecido a la canela, 500 shekel también, 10 kilos, del shekel del Kodesh. Y el aceite de olivo, un hin, es decir, 400.32 litros. Y harás a él, con todos estos elementos, se haría el aceite de la unción del Kodesh. Un ungüento de composición, ¿ok? Donde tenía que tener partes, elementos, ingredientes, ¿ok? Ingredientes. Un mix and plus, hagan de cuenta que es esto, ¿ok? Los elementos ya estaban preparados para unirse. Obra de ungüentario, aceite de unción de la santidad sea, y ungirás con este aceite de la unción a la tienda del encuentro y al cofre, a la urna del testimonio, a la mesa y a todos sus utensilios, y a la menorá, al candelabro, y a sus utensilios, y al altar del incienso,
y al altar del holocausto, el olá, y a todos sus utensilios, y al lavacro, y a su soporte, y santificarás a ellos, y serán Kodesh de Kodashim. Todo, y serán todas estas cosas la santidad de las santidades. Si nosotros pensábamos que solamente se le llamaba santidad de santidades al lugar santísimo donde estaba la urna, el cofre del testimonio, pues a todas las cosas que hacían parte del tabernáculo del Mishkan, se le llama Kodesh a Kodashim. Kodesh de santidades, santidad de santidades, santidad de las cosas santas. La cosa santa de las cosas santas. ¿Ok? Todo el que tocare en ellos, en todas estas cosas, se santifica, distingue, se aparta. Y a Aarón y a sus hijos unge. Y santificarás a ellos para ministrar para mí. ¿Ok? Para ministrar para mí. Entonces, todo ello iba a ser para ungir. Todo este ungüento iba a ser para ungir a todo el tabernáculo, a Aarón y a sus hijos. Y todo el que tocare en todas las cosas que ya estaban santificadas, que ya estaban distinguidas, ya estaban apartadas para el uso, para el servicio de Dios, se santificaba, se distinguía. ¿Pero por qué? Por las cosas, por las mismas cosas, no, Jabrín, sino por el hecho de que la presencia de Dios habitaba en medio de ellos. Por eso, sin santidad nadie verá a Dios. Todo lo que representaba el tabernáculo y sus utensilios no es nada más y nada menos que la representación, la alusión de la santidad y todos los procedimientos minuciosos y todos los detalles y todas las cosas, los pormenores que debía tener Aarón y sus hijos en todo el movimiento adentro. El movimiento adentro no era un asunto que me levantaba y yo si quería podía ir a ver porque se me antojaba ir a ver las tablas del testamento, las tablas de los mandamientos o el maná. No, imagínense, allí solamente podía entrar una vez al año y todo el año estaba allí en esa zona. Entonces todo era y es, la vida del creyente era y es un procedimiento tal y cual lo hacían los sacerdotes en aquel entonces. Con relación a la santidad, no digo que ahorita nos pongamos y hagamos un altar y llevemos incienso y hagamos todas las cosas, nos pongamos las túnicas y todo ello. No, todo ello representa a nuestras acciones, a nuestro actuar delante de la santidad. Delante de la santidad. Una acción que no represente lo que representaba todo el movimiento de Aarón y de sus hijos, no representa. Una acción que no represente todo ello no es digna para estar en la santidad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podría alguien que no es santo acercarse a la santidad? Y aún más, ¿cómo podría alguien no distinguido poder hacer llegar su oración ante Dios, a su incienso ante Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podría? Si solamente el incienso que representa a las acciones justas de los santos era lo que entraba todos los días al lugar santísimo. ¿Ok? Si bien es cierto, Yehoshua HaMashiach rompió el parójet, rompió el velo que separaba y nos dio ingreso al lugar santísimo. Pero ¿cómo es que este evento que sucedía una vez al año repercute en este evento donde el incienso ingresaba todos los días en el lugar santísimo? La santidad, Javier. La santidad. Y la santidad es Dios. Y todo lo que representa a Dios representa a todas las cosas que han sido implementadas en el tabernáculo. ¿Ok? Sobre todo para con nosotros, para nuestro desarrollo.
Y hacia los herederos de Israel comunicas al decir, el aceite de la unción del Kodesh, de la santidad, sea este para mí por sus generaciones. Sobre carne de Adán, sobre carne de una entidad viviente, él no derrama. Y su proporción no hagan como él, conforme a sus ingredientes. Santidad es él, santidad sea para ustedes. El varón que haga ungüento como él y que entregue de este ungüento sobre algo ilegal o sobre una persona que está apartada de Dios, sobre un desviado, entonces será cortado de su pueblo. Y dice Adonai hacia Moshe, toma para ti aromas. Y esto ya no era para el aceite de la unción, sino eran aromas para el incienso. Nataf. Ya aquí Nataf, ónica se pronuncia. Y Shehelet, que es el opérculo o el ládano, ¿ok? Y el Gelna, que es el gálbano. Todos estos elementos eran aromas, y el leboná, que era el incienso de calidad pura, eran aromas que se presentaban para el altar del incienso. Parte por parte sea, y harás a ella un incienso de ungüento, obra de ungüentario, salado, memulaj, o sea, que sea salado. Apto es la santidad, ¿ok? Una vez que haya sido salada, es apta la santidad, o sea, este ungüento que iba a ser colocado sobre el incienso. Y la molerás pulverizando y entregarás de ella al rostro del testimonio en la tienda del encuentro donde me reúno hacia ti allá. Santidad de santidades sea para ustedes. Y el incienso que haces en su proporción, no hagan para ustedes. Santidad es para ti, perteneciente a Adonai. El varón que hace conforme a ella para dar olor con ella, entonces será cortado de su pueblo. Bien, hermanos, todas estas cosas, todo este procedimiento, todos estos elementos, toda esta estructura que hemos ido revisando, han sido para poder mostrar el lavacro, primero el altar del incienso y luego el lavacro. ¿Ok? El lavacro representa lo primero que se debía hacer antes del servicio del tabernáculo, y el incienso representa a esas acciones justas que entraban a la presencia, a la santidad de las santidades, que es la presencia de Dios. Y con esto, pues con el capítulo 30 hemos concluido, ¿ok? En cuanto a este libro, con los detalles y los pormenores a gran escala de la construcción de la tienda del encuentro, de todo el tabernáculo, con el patio, ¿ok? Para que Adonai habite con su pueblo de Israel. Y yo habitaré en medio de ellos, ustedes serán para mí por pueblo y yo seré para ustedes por Dios. Ok, apreciados hermanos, entonces ha sido para mí un gusto poder hablar con relación a este capítulo. Espero pues que todo haya quedado claro y pues que la paz de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach pueda reinar sobre nuestro hogar todos los días y sobre todo en este Shabbat, que sea de Shalom para todos nosotros. Les mando un saludo, un abrazo y pues que el Señor los proteja y los guarde en todas sus obras y en todos sus caminos. Ok, Javerim. Entonces, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios y las acciones justas de los santos. Ok. Para todo Israel se despide el Javer Jan Villalobos. Shabbat Shalom.
Eloheinu, Avinu, Malkeinu, U'Moshiachenu, Eloheinu, Avinu, Malkeinu, U'Moshiachenu. Shine is